Muy bien, queridos hermanos y hermanas, les agradezco que tengamos este tiempo. Sabía que era un tiempo que le tocaba a la materia de evangelismo, pero bueno, seguramente la hermana Ruth tuvo algún problema con su internet y no lo tuvo, así es que hoy vamos a tener la clase de Nuevo Testamento y vamos a avanzar. Le aprovechamos y vamos terminando también la materia, la unidad temática que falta de mi materia. Muy bien, hemos llegado ya al final en esta recta de tener un panorama tal vez muy incipiente, pero me parece que puede sentar las bases de reflexiones, de líneas de investigación, de meditación, de interpretación, que podemos nosotros tomar como base para abordar el texto bíblico, especialmente todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento encierra una belleza maravillosa, encierra la historia de la redención en la obra culmen de Jesucristo nuestro Señor, y por lo tanto reviste una importancia para los cristianos fundamental, porque es en el Nuevo Testamento donde nosotros encontramos sentido y encontramos muchas respuestas a las preguntas que podríamos plantearnos en la reflexión que hemos tenido en el camino hacia el Antiguo Testamento. Bien, iniciamos con unos aspectos introductorios que eran muy importantes poder establecerlos, algunos contextos históricos que nos permiten a nosotros ubicar en un breve periodo de tiempo, a diferencia del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es en un muy breve periodo de tiempo, diríamos, que se escribe, que refleja los hechos, ¿no? de casi un siglo, pero no por eso no representa sus mismos desafíos para poder abordarlo, entenderlo, comprenderlo y sobre todo situarlo en este contexto histórico que le da sentido a lo que nosotros leemos. Y me parece que el Nuevo Testamento tiene que ver, he planteado hasta ahora en la clase, dos grandes líneas de reflexión que tiene que ver con cómo entendían las primeras comunidades cristianas el evento de la cruz. De ahí parte todo, ¿no? El querigma de la salvación parte de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, dándole un sentido muy importante de mesianidad, ¿no? Muy importante de mesianidad. Sobre todo porque tenemos relatos también de que ha habido se han resucitado otras personas, pero ninguna de esas que resucitaron, ninguna de ellas tuvo como antecedente la vida de Jesús. Entonces, este encuentro que va a tener el Nuevo Testamento en unir estos dos segmentos de la historia sagrada, la primera que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesús, las primeras comunidades cristianas van a entender esta muerte mesiánica a la luz del otro segmento que fue la vida de Jesús. Entonces, las comunidades cristianas no solamente iniciarán el querigma de la salvación, teniendo como punto de partida la cruz del Calvario y la tumba vacía, sino que ahora, en el transcurso de la constitución de estas comunidades cristianas, van a establecer básicamente la conexión que se debe de tener con la vida de Jesús. Esto va a ser muy importante, hermano. Por favor, no lo pierdan de vista. Ya sin duda, cuando estemos abordando en específico cada texto o cada libro del Nuevo Testamento, tendremos mucho más sentido a esta primera mirada del texto bíblico. Segunda mirada, que ya también lo he platicado en las clases, que ustedes no tienen que perder de vista eso. La segunda mirada tiene que ver con el inicio de la iglesia, tiene que ver con las comunidades de fe.
tiene que ver cómo este mensaje de salvación agrupa a diversas personas, que va a ser muy importante entender esas personas que se van a reunir en torno a este mensaje de salvación. Porque estas personas, hombres y mujeres, tendrán distintos trasfondos culturales y religiosos que presentarán diversos problemas éticos, teológicos y morales muy importantes que el texto del Nuevo Testamento va a abordar, principalmente las cartas paulinas. El inicio y la constitución de la iglesia, ¿no?, va a desarrollarse primero en visión de Lucas como una comunidad unida, fraterna, donde la igualdad, donde la armonía, donde este mensaje paulino que permea en todas sus cartas se va a ver reflejado en la primera comunidad cristiana. Vendían todo, se reunían en casas, cantaban, partían el pan, había una unidad profundamente especial. Esta unidad, hermanos, que es una lectura profundamente teológica en la visión de Lucas, esta unidad es la que va a defender Pablo en todas sus demás cartas. Y Pablo va a apelar siempre a esta unidad entre estas personas que tienen distintos trasfondos, tanto culturales, religiosos e incluso morales. Las comunidades cristianas, ¿no?, se enfrentarán sin duda entonces a las realidades que agrupan o que derivan de manera natural cuando éstas empiezan a relacionarse. Cuando los seres humanos, hermanos y hermanas, nos juntamos, ¿no? Nos juntamos, chocamos, ¿no? Chocamos. Hoy lo vemos, por ejemplo, en nuestras iglesias. ¿Cuántos conflictos no tenemos dentro de nuestras comunidades de fe, dentro de nuestras congregaciones? Tenemos un montón de conflictos. Que el hermano fulano se peleó con el hermano sultano, que la hermana dijo del hermano tal, que el pastor no es muy bien aceptado por todos los miembros de la iglesia, porque hay un grupo de hermanos que apoya excesivamente al pastor, porque hay un grupo de consagrados que no hacen lo que tienen que hacer. Y entonces, esta convivencia que tenemos dentro de nuestras comunidades de fe, ¿no?, provocan ese enfrentamiento. Y eso fue lo que sucedió también en las primeras comunidades cristianas que se reunían en torno al querigma de la salvación. Entonces, el Nuevo Testamento, hermanos y hermanas, tendrá permeará, diría yo, ¿no? Uso esa palabra, va a ir permeando de manera muy interesante todos los aspectos éticos, cristianos, que derivan en esencia, si nos situamos en el pensamiento de Pablo, derivan básicamente de una connotación de la ética de santidad que manifestaron los profetas del Antiguo Testamento. Va a estar a la par. Pablo apelará, los profetas apelaban al pueblo diciendo no se contaminen con ídolos falsos, ¿no es cierto? Y Pablo en esa misma línea va a apelar a las comunidades cristianas para que entonces se vistan, ¿no?, se vistan de una manera diferente, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, de compasión, etcétera. Y dejen las obras de la carne de lado. O sea, dejen la ira, el enojo, la avaricia, la idolatría, etcétera. Porque entonces, la segunda línea, gran línea de reflexión que vamos a tener en los escritos neotestamentarios, tendrán que ver en la interpretación, tendrán que ver en el análisis de estos fenómenos que se dieron al interior de las comunidades cristianas. No todo fue color de rosa. Como veremos, habrá comunidades cristianas que seguirán mucho la línea judeo-cristiana. Habrá comunidades cristianas, principalmente las que quedan en la ciudad de Jerusalén, que seguirán, ¿no? Sí aceptarán a Cristo como su Señor y Salvador, pero estarán en una fuerte tensión entre ellos, ¿no?, acerca de que si deben o no seguir los lineamientos que en ese momento los judíos tenían sobre las obras de la ley, ¿no?
la circuncisión, los ritos, la forma de la comida, etcétera, etcétera. Y entonces habrá muchos autores que se enfrascarán en una defensa frontal para poder zanjar esas diferencias y dejar como establecido una verdad indiscutible, que el evangelio era por encima de las obras de la ley. Lo veremos ahora en clase, que tienen que ver con cartas como la carta a Santiago, la carta del hermano del Señor, como la carta a los Hebreos, que van a luchar de manera frontal con estas ideas que permeaban las comunidades judeocristianas. Las otras comunidades que permeaban también en gran medida, todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento serán las comunidades helénico-cristianas o las pagano-cristianas, que serán hombres y mujeres que vendrán de un trasfondo, ¿no?, de formación griega. Y para eso tenemos que entender mucho la cultura griega, tenemos que entender cómo entendían la divinidad, la vida, el ser humano, la dualidad griega, etc. Y entonces estos pensamientos que muchos de nuestros hermanos y hermanas que venían de ese trasfondo helénico pagano cristiano, van a ser confrontadas también con el evangelio. Y entonces entraremos ahí en expresiones como la de Pablo, ¿no es cierto? En Cristo no hay judío ni griego. Entonces hay una clara alusión, primero de unidad y segunda de decir, bueno, la concepción griega no debe bajo ninguna circunstancia pervertir el mensaje de Jesús. Sobre todo, no lo olviden, hermanos, ustedes lo estaremos remarcando durante todos nuestros cursos, la gnosis griega, la gnosis, el conocimiento griego, que fue lo que más daño le hizo a las primeras comunidades cristianas. Con esta introducción que les he dado, quiero abrir una tercera opción, ¿no?, que nos permita a nosotros identificar en dónde estamos parados en los escritos del Nuevo Testamento. Uno fue el anuncio de salvación en la muerte y resurrección de Jesús. Segundo, comunidades cristianas, el nacimiento de la iglesia, los conflictos que tienen los grupos cristianos. Y el tercero tiene que ver con la concepción de la vida futura, tiene que ver con la concepción de la culminación, la realización, la plenitud del reino de Dios, que eso también va a permear mucho el Nuevo Testamento. Es decir, las comunidades cristianas en un principio empezaron a vivir su fe en su día a día, diríamos, en su contexto, pero con la esperanza inmediata de la venida de Jesús, de la irrupción del reino, del establecimiento del reino. El reino vendría, destruiría Roma, y entonces ahí todo sería paz y felicidad, ¿no? Bien, pasó el tiempo, Jesús no venía, y entonces las comunidades cristianas tuvieron que reinterpretar ese momento futuro, y dijeron, bueno, seguimos creyendo que Jesús va a venir, ¿no? Seguimos creyendo en esa esperanza de la llegada del reino, pero ahora no sabemos cuándo va a venir. Y por lo tanto, en ese lapso de espera, necesitamos atender nuestro presente. Y cómo la vida cristiana va a empezar a desarrollarse y a consolidarse a partir de esa espera, en algunos casos muy paciente, en algunos casos no, en algunos casos fue muy confrontativa, principalmente con el Imperio Romano, que causó precisamente las grandes persecuciones, pero ahora esa esperanza que van a tener los cristianos, ¿no?, va a ser en función de decir, bueno, el Señor vendrá, pero entre tanto, organicémonos. Y empieza la organización de la iglesia. Y empieza a haber líderes, empieza a haber obispos, empieza a haber diáconos, empieza a haber diaconisas, empieza a haber toda una estructura que de manera natural tendría que suceder. Y que hasta la fecha sigue sucediendo. Seguimos en esa, como le dicen, en México tenemos un dicho, cuando alguien está embarazada, está en la dulce espera, estamos en la dulce espera de que el reino de Dios
venga por segunda ocasión. Y entonces aquí, en esta tercera línea, vamos a encontrar en un sentido muy específico, no quiero decir que sea el único, pero es en un sentido muy específico la carta de Apocalipsis, ¿no? El libro de Apocalipsis o el libro de Revelación, que va a venir en este sentido, en un sentido del reino que todavía no viene, pero que ya está presente. Y entonces va a desarrollar el autor de la carta Apocalipsis una hermosa esperanza que es la con la que se va a cerrar el canon. Fíjense, bien interesante, hermanos. Yo no sé dónde está mi Biblia. Ajá. ¿Dónde está? Ah, gracias. Fíjense, el canon del Antiguo Testamento cierra con la ley y los profetas. Ya lo platiqué en su momento. El último libro de la Biblia, que es Malaquías, en el último versículo, cierra diciendo, Malaquías cierra diciendo, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, y he aquí yo envío al profeta Elías. Entonces, el Antiguo Testamento cerrará con la alusión muy clara a la importancia que tiene la Torá, la ley y los profetas. Pero el Nuevo Testamento, hermanos, cerrará con algo muy interesante, ¿no? Y cerrará con Jesús, cerrará con la realización y la culminación de la promesa de la irrupción del reino, y lo hará con las palabras que dice, ciertamente vengo en breve, amén. El amén, hermanos, aquí no es un amén, si bien es cierto, suena como un amén confirmatorio, pero realmente a Jesucristo se le atribuye ser el amén de Dios. Entonces dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Entonces, el canon, la revelación, la esperanza, que será una línea muy interesante que vamos a investigar, terminará con la llegada del reino de Jesús. Y algo muy interesante que vamos a notar, hermanos, es que esta promesa de la llegada del reino no está basada en una cronología. El texto bíblico, hermanos, los autores sagrados no pretendían bajo ninguna circunstancia dejar un cronograma de actividades y decir, bueno, para tal año va a suceder eso, para tal día va a suceder lo otro, para tal siglo va a aparecer el anticristo, para tal cosa va a suceder esto, como si el autor sagrado supiese que en el siglo XXI íbamos a tener clases virtuales, ¿no? No, eso no sucedía. No hay profecías, ¿no? Ocultas, llenas de misterio y demás, como Nostradamus, ¿no? Nostradamus, el famoso hombre que ha descubierto lo que sucederá en el futuro. Eso no sucede en el texto bíblico, porque los escritores sagrados, que son judíos, que viven en una mentalidad, en una línea muy profética del Antiguo Testamento, no pretenden bajo ninguna circunstancia establecer ninguna hora. Por eso ponen en la boca de Jesús, el texto bíblico, la frase que dice, ni yo ni los ángeles sabemos cuándo será esto, solamente lo conoce mi Padre. Obvio, porque evidentemente no pretendían bajo ninguna circunstancia establecer ningún concepto, bajo ningún concepto, la fecha exacta de la venida de Jesucristo. Entonces, en este seminario y en esta clase, en lo particular, no estaré abordando bajo ninguna circunstancia alguna situación especulativa de algunas cosas. Miraremos cómo algunos movimientos han establecido fechas de la venida de Jesús. Hoy hay muchos mesías que ya aparecieron, ¿no? No hace mucho escuché de un mesías que apareció en el mundo judío, hay judíos muy famosos que lo reconocen ahora como el Mesías y le hacen un montón de fiestas. No, nosotros miraremos la apocalíptica solo desde la visión de la esperanza de una promesa que, aunque estamos en la dulce espera, se cumplirá. ¿Cuándo? No sabemos. Pero mientras tanto esa promesa se cumple, nosotros tenemos que seguir
viviendo la fe cristiana desde la óptica y el deseo de Dios. Bien, cierro aquí este comentario que me parecía muy importante como para ir situándonos y ubicándonos y pensando que realmente, ¿no? Que realmente tenemos que, hacia dónde tenemos que dirigir cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, y me parece que son tres líneas muy interesantes para investigar y para seguir reflexionando. Bueno, voy a iniciar entonces, voy a presentar la pantalla para iniciar la última sección que tenemos pendiente, que se le conocen como las cartas universales, ¿no? O católicas en ese sentido, y el Apocalipsis, que con eso estaríamos cerrando. Ya vimos Evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas paulinas, y ahora cerraremos con las cartas universales. Y entonces vamos a iniciar con el libro de Hebreos. Bueno, en sus anotaciones traten de hacer un resumen de lo que yo acabo de decirles. No, no lo pierdan de vista. Pongan 3 circulitos si ustedes quieren, 3 líneas. Háganlo como un cuadro sinóptico. Pongan ahí como título temas principales para abordar el Nuevo Testamento. Y primero, el anuncio de salvación, ¿no es cierto?, a la luz de la vida de Jesús. El anuncio de salvación tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesús. El segundo, la constitución, la formación y los grandes desafíos que tuvo las primeras comunidades cristianas. Y tercero, como una tercera línea de investigación, escriban que fue básicamente establecer la idea de la promesa del reino, ¿no? La promesa del reino que Jesús ha prometido, ¿no? Y que ahora seguimos estando en esa espera, pero que nuestra mirada, si bien es cierto, está centrada en el aquí y en el ahora, ¿no? Nuestra mirada siempre está en el horizonte, con la confianza de que el Señor Jesús vendrá, porque así cierra el canon. Ven, Señor Jesús. Las cartas católicas o universales, ¿no? Ya hemos visto porque, bueno, son cartas que no tienen como un destinatario en específico, como lo es la carta de Pablo a Filemón, que fue a Filemón, sino que tienen un sentido mucho más amplio, y los temas que van a abordar estas cartas serán temas muy interesantes para muchas personas. Y bueno, vamos a iniciar con la primera, que es la carta a los hebreos. Bien, esta carta, que es una carta maravillosa, que bueno, muchos movimientos cristianos han establecido la carta a los hebreos como base para hacer algunas interpretaciones de la venida de Jesús y lo que sucede en el santuario celestial y, bueno, muchas cosas. La carta a los hebreos tiene encarar esta carta tiene sus propios desafíos que los estudiosos lo han manifestado, ¿no? Y lo primero que ya a este punto, no quiero decir que la totalidad de los estudiosos, porque hay alguno que otro que aún no está totalmente de acuerdo, pero la total de los estudiosos no creen que la carta a los hebreos haya sido escrita por Pablo. Durante mucho tiempo la tradición mantuvo que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Hoy la crítica bíblica ha establecido que los conceptos, la terminología, las frases, el estilo literario es muy diferente al que nosotros nos encontramos habitualmente con las cartas auténticas de Pablo. Pero se
Se le atribuye a un judío cristiano esta carta. Hay un caldo de cultivo interesante entre todos los estudiosos como para tratar de especular quién fue, quién escribió esta carta. Bueno, hay nombres como Silas, barajean nombres como Silas. El más fuerte se atribuye a Bernabé, ¿no? Que no es descabellado poder pensarlo en alguno de ellos. Eran hombres que estuvieron muy cerca de los discípulos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ahora no sabemos quién es el escritor de la carta de los Hebreos. Lo que sí sabemos es que este judío cristiano que escribe este texto, y decimos que es judío cristiano porque los temas que aborda esta carta son temas que solamente un judío podía conocer, ¿no? Son temas que tienen que ver mucho con el pensamiento judío y por lo tanto tendría que sí ser alguien de origen judeo-cristiano. La tradición entonces va a vincular a este escritor a Pablo, porque recuerden, hermanos, que uno de los requisitos que tenía la iglesia para reconocer un texto como canónico es que fuese, ¿cómo es? Aceptado, reconocido o auspiciado por un apóstol. Entonces, la tradición lo va a vincular con el apóstol Pablo y eso le dará la autoridad suficiente para que pueda entrar en el canon bíblico. Tal vez, es muy probable que este texto se haya escrito, um, se haya escrito en Roma. Es muy probable. Y la forma que se le da o con el que se aborda a la carta a los hebreos es una serie de una carta tratado porque agrupa muchos temas, los sintetiza, los sistematiza el autor de manera muy importante y lo va a unir. Esta carta es maravillosa, por eso digo que es una carta donde para entenderla tendríamos que entender también el Antiguo Testamento. Va a resumir temas muy importantes en relación al sacerdocio, principalmente al sacerdocio levita, ¿no? Y va a hacer una comparación muy importante, ¿no? Una analogía muy importante sobre el sacerdocio y el sacrificio de Cristo. Entonces, el autor va a hacer algo maravilloso, muy revolucionario, por cierto, en su momento, en su contexto, porque el autor va a reinterpretar la obra, ¿no? Y el camino de Jesucristo. Y entonces le va a dar una superioridad maravillosa, ¿no? Por eso es que el autor abre su carta estableciendo sin lugar a dudas la superioridad absolutamente sin comparación que tiene Jesucristo, que tiene Jesús, ¿no? El que murió en la cruz, y lo va a hacer en función de en función de los temas que va a tratar, de los ángeles, de Melquisedec, del sacerdocio levita e incluso del templo, ¿no? Y entonces por eso Hebreos 1:1 va a decir esto. Lo quiero leer porque es impresionante, es maravilloso, ¿no? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ya hay una vinculación muy clara hacia el Antiguo Testamento, ¿no? En una línea muy clara sobre los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y quien asimismo hizo el universo. Ya hay una clara alusión al Génesis, ¿no? Y evidentemente una clara alusión a la divinidad y eternidad de Dios, de Jesús.
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Habla de purificación, un término absolutamente cultual, no es cultural, es cultual, que tiene que ver con el culto. Vamos a hablar mucho de ese término, cultual, cuando referimos al culto. La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre de él. Bueno, ya entonces, con esta introducción, el autor plantea o va a plantear que hacia dónde va a dirigir su pensamiento. Entonces, Jesucristo en esta carta va a aparecer sin genealogía y lo va a comparar con Melquisedec. Esto, hermanos, es muy interesante porque Mateo va a plantear a Jesús con una genealogía porque lo quiere instalar dentro de lo que es el pensamiento del Antiguo Testamento, pero este autor lo va a plantear desde una figura del sacerdote Melquisedec, que es una figura muy importante en la época patriarcal, que tiene que ver mucho con Abraham, ¿no? Y lo va a plantear desde términos de no tener genealogía. El capítulo 7, versículo 3, es muy importante que lo lean, porque hablando de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, cuando sale a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, dice que este rey, Hebreos, va a presentar a Melquisedec, ¿no? Fíjense cómo lo presenta. Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre ni madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esto, hermanos, no deberíamos interpretarlo de manera literal, ¿no? Porque entonces entenderíamos que Melquisedec, no sé quién lo creó o cómo se creó, si no tiene papá, ni mamá, ni abuelos, ni nada, ¿no? El personaje histórico, claro que lo tuvo, pero Hebreos, el autor, lo va a reinterpretar y va a plantear esta figura muy, no lo voy a explicar ahora, si no sería casi explicar el libro, pero esta figura de Melquisedec la va a replantear en la persona de Jesús. Y al plantear a Melquisedec sin padre, sin madre, sin genealogía, lo está planteado desde términos de eternidad. Es decir, no tiene principio. Y si no tiene principio, existe desde siempre. Esta parte, ¿no? Va a ser muy, muy importante eh, que el autor lo va a plantear. Bueno, después tenemos el asunto de Moisés, ¿no? Perdón, de Moisés, de Noé, tampoco es, no, no va a ser en alusión a, a Moisés, no es el culto de Moisés, perdónenme, de Noé, que cuando baja del arca empieza el tema de los sacrificios, tampoco lo va a hacer en términos de Leví, ¿no? Que el término levita va a estar muy en función del templo. Y entonces, el templo para la concepción levita será la presencia de Dios. Bueno, Jesús es superior al templo. Eso es lo que va a hacer el autor a los hebreos. Va a decir que Jesús será mucho, muy superior al templo. Bien, serán algunos temas muy interesantes, hermanos, que estaremos abordando en esta carta maravillosa. Y bueno, para eso tendríamos que conocer un poco el tema de el Antiguo Testamento. Bien, en el segundo párrafo que aparece en la diapositiva, dice que Hebreo rechaza, como lo habría hecho Juan el Bautista y Jesús mismo, el ritual de Jerusalén. Entonces, va a cuestionar profundamente estos rituales que aparecen en Jerusalén, en el templo,
y principalmente con las figuras de los sacerdotes, que venían tanto de Aarón como de la tribu de Leví. Y en esa crítica que hace el autor a los hebreos, da por sentado, hermanos y hermanas, que Jesús va a ser evidentemente superior a eso. Hebreos va a descubrir en Jesús, en el Hijo de Dios, el cual fue creado en el resplandor de la gloria del Padre, ¿no? Va a descubrir en él un sacerdocio nuevo. Ahora tenemos un sacerdote nuevo. Y este sacerdocio nuevo viene a reemplazar evidentemente al antiguo pacto. Entonces el antiguo pacto ha quedado sin efecto. Y lo que ahora tenemos es el nuevo pacto. Y este nuevo sacerdocio, teniendo como sumo sacerdote a Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Estará fundamentado en la entrega personal de Él. En la entrega de Jesús, en su sacrificio. Este anuncio, este querigma, va a tener gran impacto también en la mentalidad del autor a los hebreos. Entonces, esta entrega es más antigua y más valiosa, pues queda expresada por la figura de Melquisedec antes de que existiera el ritual levítico y el templo de Jerusalén. Melquisedec no pertenece al templo, como Abraham no pertenece en estricto sentido a Israel, ¿no? Si bien es cierto, en Abraham se inicia la promesa, pero Abraham no es judío, ¿no? Abraham no es judío. Por lo tanto, Melquisedec tampoco. Y entonces, esta posición que el autor a los hebreos va a elegir para colocar a Jesús, lo va a sacar de la esfera individualista y nacionalista que los judíos habían tomado respecto de la mesianidad de Jesús. Y ellos creían que el Mesías que ellos esperaban solamente iba a salvar a los judíos. Entonces, hay una apertura universal impresionante que se establece en la carta a los hebreos. Bien, hay dos mensajes fundamentales en esta carta. Dos mensajes. Hay más, obvio, pero solamente como para tirar una línea, diríamos, en esta unidad de pensamiento que estamos marcando. Primero, Cristo como sacerdote y luego cómo éste viene a ser la voluntad de Dios, ¿no? Bien, pensando en Cristo como el sumo sacerdote, como el nuevo sacerdocio que Él viene a inaugurar, ¿no? Y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros en esa figura muy sacerdotal, ¿no? Ese concepto de intercesión que será muy, muy propio de nosotros, de nuestro lenguaje, ¿no? Nuestro lenguaje cristiano estará permeado por estos conceptos del Antiguo Testamento, porque ahora nosotros creemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Y esa figura de sumo sacerdote es una figura eminentemente antigua, muy, muy antigua. Entonces, lo que va a hacer, hermanos, la carta de Hebreos es que va a oponer dos claros conceptos o dos claras estructuras o pensamientos, y uno va a ser una contraposición muy fuerte hacia el sacerdocio arónico y el otro hacia el sumo sacerdote Jesús. Y entonces, en el capítulo 9, versículos 11 y 12 de la carta a los hebreos dirá: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, habrá una clara y frontal posición del autor de la carta a los hebreos respecto del ritual arónico, del sacerdocio arónico, que tiene que ver con el templo, los ritos y los sacrificios animales, ¿no? Eso era muy valioso, muy sagrado, diríamos, sagradísimo para el pensamiento judío. Y entonces, este esquema o esta unidad de pensamiento
va a ser contrastada con la de Jesús, que se ha identificado como el sacerdocio y el sacrificio con el don o el regalo de la vida, ¿no? El don o regalo de la vida. Él se entregó por su propia sangre y entonces su redención es eterna. No necesitamos más machos cabríos, no necesitamos más ritos, no necesitamos más templo hecho de manos, ¿no? No necesitamos hoy sumos sacerdotes que intercedan por nosotros en nuestros pecados, sino que ahora nuestro gran sumo sacerdote que se entregó por nosotros en un sacrificio ha entrado al lugar santísimo. No me voy a meter mucho en eso, hermano, porque tendríamos que saber, pero todos sabemos lo que significaba el lugar santísimo en el templo del Antiguo Testamento. Todos sabíamos que una vez al año el sacerdote entraba y pedía perdón por los pecados del pueblo. Ahora ya no necesitamos eso. Por eso es que esta carta va a ser fundamental para confrontar hoy a los judíos mesiánicos que siguen insistiendo que necesitamos hacer ciertas obras o ritos para seguir siendo cristianos. Bien, Jesús, hermanos, Jesucristo es el sacerdote universal, es para todos. Su mesianidad, ¿no? Viene muy en línea de grandes pasajes del Antiguo Testamento que tienen que ver con la salvación a todas las naciones de la tierra. De tal forma que en su camino quedan integrados todos los creyentes, incluidos nosotros, que aparecen así como sacerdotes, ¿no? Que ahora nosotros, ¿no? Tenemos este sacerdocio porque ahora nosotros portamos una ofrenda de nuestra vida transformada en olor fragante a nuestro Dios. Jesús es el sacerdote único. No hay más, ¿no? No hay más. Porque siendo hijo de Dios, ha expresado humanamente la riqueza y la plenitud del ser divino al encarnarse y dar la vida en amor hacia los otros. Esta experiencia, ¿no? Del sumo sacerdote que se da su vida por nosotros es la máxima expresión de entrega hacia el prójimo, ¿no? No he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por todos. Esta expresión vendrá solamente y será tan importante y tan impactante porque nadie, absolutamente nadie, hermanos, nadie que aparece en el texto bíblico dijo estas palabras que dijo Jesús. Sí, resucitó Lázaro, sí resucitó el hijo de la viuda de Naín, sí resucitaron otros personajes del Antiguo Testamento, Elías, Eliseo, resucitaron personas, pero ninguna de ellas, ninguna, dijo que su muerte y su resurrección tendría que ver en un plan de salvación, ninguna. Solo Jesús. Y por eso Jesús, en el mensaje a los hebreos, es un mensaje de salvación que le pertenece a Jesús. Bien, y finalmente el segundo gran concepto que tenemos es hacer la voluntad, que es la obediencia que tiene el Hijo para someterse al Padre. En el versículo 4, versículo 7, dice Hebreos 10, 4 al 7, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Una clara alusión al Salmo 40. Lean el Salmo 47 y 8 y viene el autor sagrado, toma esta expresión del Salmo, ¿no? He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El ritual, hermanos, y sacerdocio de Jesús se identifican con su propia vida.
Y eso lo miraremos en esta hermosa carta. Entendida en forma siempre de sacrificio. El sacrificio acá tendrá una connotación profundamente cultural. Ojo con eso, es una línea muy clara para poder abordar Hebreos. Necesitamos saber el sistema cultural de sacrificios que existía en el Antiguo Testamento para saber qué es lo que realmente el autor a los Hebreos está atacando y por qué lo hace de una manera tan puntual y tan impresionante. Es decir, que este sacrificio se da como una señal de ofrenda personal de amor, no de animales desangrados para aplacar a un Dios airado, ¿no? Para aplacar a un Dios airado, como muchas veces se planteó, que ya fue una perversión que el pueblo judío, ¿no? Empezó a entender el sistema de sacrificios. Ya el pueblo de Israel, por eso Jesús, por eso los profetas decían en la antigüedad, hablando en nombre de Dios, Dios decía, estoy harto de sus sacrificios, aborrezco ya lo que ustedes están haciendo, me fastidia, estoy con náuseas en sus ofrendas, en sus libaciones, en sus sacrificios, en sus toros engordados, no lo soporto más. Porque finalmente, hermanos, la mentalidad que después tuvo el sistema sacrificial y fue mucho en detrimento de lo que se quiso hacer en un principio. Bueno, no hay lugar para templos en esta ofrenda, ni ritos externos, por eso hoy la iglesia, donde quiera que esté, es el templo de Dios, por eso eh, Pablo interpretará el tema del templo en el cuerpo de nosotros, ¿no? Y entonces ahora nuestros templos no son lugar de veneración y no deberían ser lugar de veneración. Desafortunadamente muchos siguen viendo al templo como un símbolo de veneración, ¿no? Seguimos pensando que el púlpito es el lugar santísimo, ¿no? Haciendo una clara alusión al Antiguo Testamento. Y eso, hermanos, no es bíblico, ¿no? No es bíblico. Nuestros templos ahora no deben ser signos de adoración, ni de veneración, ni pensar que si uno va al templo, Dios está allí porque sí, es un lugar especial. Claro que sí. Y es lugar especial porque los cristianos nos juntamos a adorar y alabar y pronunciamos el santísimo nombre de Dios. Pero bajo ninguna circunstancia, ningún lugar del templo es más santo que el otro, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Porque ahora donde nosotros nos congreguemos, ese lugar es santo. Todo lugar es santo porque Dios está presente. Esa es una máxima en la espiritualidad. Todo lugar es santo porque Dios está presente y lo hace santo. Entonces, ya no es en el templo, hermanos, ya no son en los ritos externos. Desaparecen los signos sacrales, los ritos de purificación, ¿no? Los sacrificios. Ahora solamente se mira la vida de Jesús, que es la presencia de Dios, que se constituye como camino que conduce al verdadero tabernáculo del cielo. Es el único camino. Y entonces ahora establecemos a Jesucristo, solo a Jesucristo, como el único camino que nos lleva al Padre. A nadie más, hermanos. A nadie más. No son nuestros ritos, no son nuestras formas. Es realmente solamente el nombre de Dios. Así es que con esto cerramos, hermanos, la clase, esta primera parte que tiene que ver con el libro de Hebreos. La verdad que es impresionante. Podríamos, bueno, ya en su momento vamos a hablar mucho de la carta a los Hebreos y se darán cuenta de la belleza que este libro tiene. Así es que bueno, perdónenme, me desconcentro un poquitito porque ahorita les cuento por qué. Podemos tomar un minutito por si alguien tiene algún comentario, alguna duda o algo que quieran aportar. ¿Qué experiencia han tenido cuando han leído Hebreos? ¿Alguien ha leído Hebreos, hermanos? ¿Algún texto favorito que tengan? ¿Algún versículo que tengan marcado allí?
Yo la verdad casi tengo todo el libro marcado. Pero bueno, alguien que haya tenido un acercamiento al libro de Hebreos desde esta perspectiva, ¿quiere compartir su experiencia? Yo he leído el libro de Hebreo como 2 o 3 veces ya, así que es uno de los libros más lindos que tiene el Nuevo Testamento, y tengo marcado Hebreos 6, ese Hebreos 6, 10 a 17, ese ceñidos pues con el escudo, pues ese texto es lo que tengo marcado en Hebreos. Muy bien, gracias, Alan. ¿Alguien más? Yo también, hermano, he leído varias veces Hebreos y tengo marcado el 4:15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué texto? Muy bien, muy lindo. Es hermoso ese texto. ¿Alguien más? Es una carta maravillosa, pero fíjense que pocas veces predicamos de eso. ¿Saben por qué? A veces predicamos de manera muy aislada, ¿no? Porque Hebreos tiene otra sección que no quise tocar hoy, que tiene que ver ya con que se aparta y entonces hace un salto muy interesante de los conceptos judíos y termina los capítulos con una experiencia de la vida cristiana de la fe. Bueno, esa es otra sección muy interesante. Ya es la final, ¿no es cierto? Que tiene más que ver con la fe y la práctica cristiana. Este, ah, pero cuando hablamos de Hebreos en este contexto todo lo que tiene que ver con los sacrificios, el sacerdocio arónico, levita, etcétera, etcétera, pocas veces le encaramos. Es muy probable que por nuestro desconocimiento que tenemos del Antiguo Testamento. Pero la verdad, hermanos, que es maravilloso. Y vamos a tener que meterle ficha a Hebreos. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, Bere quiere compartir. Decirlo fuerte, amor, para que... Bueno, para mí tengo varios igual, pero Hebreos 12 del 1 al 2, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, muchas gracias. Liti. Sí, bueno, buenas tardes a todos. En la otra Biblia tenía varias marcas y bueno, en esta Biblia nueva no lo encuentro. Me gustaban 2 textos sí, marcados de Hebreos. Uno era el que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Sí. Ese sé que es de Hebreos. También el 4:12 que dice que la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que una espada de 2 filos, ¿no? Okay. Declara la palabra de Dios. Y ustedes se darán cuenta que muchos de nuestros textos muy favoritos vienen de la carta a los Hebreos, ¿eh? Al menos yo. Sí, muy lindo. Muy lindo Hebreos, sí. Sí, sí, claro que sí. Bueno, vamos a dejar aquí la clase, hermanos y hermanas. Voy a terminar la grabación.